Tienes que confiar, Pablo, tienes que confiar. Confío, confío. Ya voy a empezar a hacer una breve descripción de la editorial. Va a funcionar así más o menos esto. La breve presentación de la editorial, presentar el libro, que es este, se ve al revés, y presentar mi artículo, después el artículo de Pablo, y después un tema de una ronda de preguntas. Ya, empezamos. La editorial Tempestades, que surgió hace más o menos el 2018, más o menos, y busca un poco sacar a circulación distintos libros, distintas temáticas de índole más crítico, de índole de cuestionamiento, de historia y también de narración, de novela, un poco aportar el tema editorial y que esté igual en circulación en ciertos medios, en ciertas guías, en ciertos círculos, salir de los medios más alternativos donde generalmente nos movemos nosotros. Un poco de ahí surgió la idea, mantener los precios lo más barato posible dentro de lo que se puede mover ya en esas esferas, pero surge así, un proyecto, digamos, bien autónomo y bien artesanal y bien de a poquito. Y el primer libro, que es este, En los márgenes de la institucionalidad, los casos de la vanguardia organizada del pueblo, el movimiento de izquierda revolucionaria y el Comando 16 de Julio, surge de un curso de magíster que estábamos haciendo, particularmente de una cátedra con el profesor Rolando, y era un poco ver los repertorios, la historia represiva del Estado como a largo plazo. Ahí surge, y nos juntamos tres personas que estábamos haciendo ese magíster y digamos, el trabajo era hacer unos artículos y esos artículos los adaptamos un poco para que quedaran en un libro que es bien rápido de leer porque son tres artículos cortitos de una u otra forma, pero que tocan temas que no se han tocado antes. Siempre suena pomposo decir que no se han tocado antes, pero en muchos casos es real, que es muy difícil encontrar este material, y en otros casos son temas que son bastante tabú y son aristas nuevas. Lo que se señala, digamos, en la presentación del libro, y el mismo título lo dice, son experiencias que circulan al margen de la institucionalidad. La idea de nosotros en estas publicaciones es hablar un poco de eso. Ahora esta presentación vamos a hablar del libro, de los artículos, pero también nos queremos centrar un poco, dar una ronda de preguntas y todo eso, conversar y centrarnos un poco en el tema del margen de la institucionalidad, un poco de lo qué significa estar ahí, qué consecuencias trae, cómo se ha comportado, digamos, la cómo se ha comportado la represión, el Estado, cómo funciona cuando uno transita el margen de la institucionalidad. Eso más o menos, Pablo, si quieres agregar algo de cómo nació el libro, tú también que estuviste bien presente. No, agradecer a la editorial, a la gente que trabaja ahí. También agradecer, bueno, al profe Rolando Álvarez, que nos ayudó harto también, hacer el prólogo del libro. Y saludar a la compañera Vivian, que hoy día no pudo estar, pero que ella es la autora del artículo referido al MIR. Y saludarla también, ella ha seguido trabajando la historia del MIR, sacó otro libro por otra editorial, así que también saludarla a ella y a la gente que se está conectando, que bueno que haya interés en poder conversar de alguna manera, ya sea virtualmente y en este más bien diálogo, temáticas que nos pueden servir, sacar aprendizaje de nuestra historia reciente. Y eso. Súper bien, sí. Agradecer acá la convocatoria. Esto es un poco un experimento para nosotros. Hemos hecho lanzamientos de libros en físico, que es como donde más nos gusta poder encontrarnos, hablar, todo eso. Pero claro, ahora es como distinto y bueno, hay que aprovechar un poco la coyuntura de esta situación y usar también esta red para eso. Agradecer a la gente que está mirando, hay gente de Uruguay, hay compañeros que también estuvieron en ese momento en ese curso, está bueno eso. Eh, Ahora voy a presentar el artículo de la VOP. Voy a tratar de hacerlo bien breve, es un poco largo, pero voy a hacerlo breve. Y después el Pablo va a presentar el artículo sobre... Dicen que no se escucha. Eh, ¿Se escucha? Yo te escucho ¿Se por lo menos. escucha?
¿Ah? Yo te escucho, por lo menos. Perfecto, perfecto, ya, bien, dicen que ahora sí. Voy a seguir con el artículo de la BOP y después vamos con el otro. Brevemente, el título del artículo se llama, que es un poco largo, se llama Deslegitimación, muerte, detención, tortura y encarcelamiento. Continuidad y particularidades de los repertorios represivos de la Unidad Popular para enfrentar a la vanguardia organizada del pueblo, 1970-1971. Partamos un poco con cómo se organiza este artículo y más o menos lo que uno quiere decir. Por un lado es señalar qué es la VOP, es como algo que yo he estudiado un tiempo y me he enfocado en eso. La VOP es la Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo de izquierda que comenzó a finales de la década del 70 a funcionar dentro del espectro de la izquierda, dentro del espectro de la izquierda rupturista, como se llamó el MIR y otros sectores más, que apostó por la lucha armada. Ese es más o menos como una definición bien breve. Mucha gente que formó la VOP venía de Partido Socialista, Partido Comunista, del MIR, vienen de ahí, son de allá ellos, y apostaron a la lucha armada, al igual que muchos grupos en esa época, en los 60, en particular, no sé, el MIR, con algunas acciones de expropiación y cosas así. Esa es la VOP, así nace, ese es el comienzo. El artículo está más que enfocado a la VOP, está enfocado a los repertorios represivos, o sea, está enfocado a la represión que vivió la VOP. Y es como un tema que a mí me interesa mucho y un poco por dónde llegué al tema de investigar. Primero podemos partir que el grupo comienza en los 60, a finales de los 60, y se enfrenta con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno del demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Para eso, el artículo señala un poco cuáles fueron los repertorios represivos del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y claro, se puede establecer que, por ejemplo, ese gobierno utilizó el decretar zona de emergencia para conflictos sociales, algo que nosotros ahora en nuestra experiencia ya lo sabe, ya lo conoce. Así que comenzó eso. Utilizó el estado de emergencia para los conflictos sociales, que es la coordinación de militares, carabineros, investigaciones. Por otro lado, también formó el grupo móvil, que es algo muy importante, muy interesante, que es el grupo móvil, finalmente las fuerzas especiales de la policía, de carabineros, si se puede decir, las protofuerzas especiales, que eran grupos de choque de la policía para enfrentar las manifestaciones. Esos fueron quizá unos elementos, hay más que salen en el libro, de cómo funcionaba la represión con Eduardo Frei Montalva. Cómo esta represión funcionó particularmente con la VOP no fue muy distinto a con el MIR, eso es interesante señalar. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva se encarceló a la gente de la VOP, se las torturó, al igual que la gente del MIR, públicamente se los denominó como de extrema izquierda, fueron encarcelados en recintos más o menos especiales, que era la cárcel pública, la Galería 2, así que podemos ver un poco ya en esa breve conclusión de que tenía un tratamiento similar la represión del Estado a toda la extrema izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el repertorio represivo de la Unidad Popular. La VOP termina el gobierno de Frei, continúa con la Unidad Popular y la VOP decide seguir luchando, decide seguir apostando por la lucha armada y no la vía institucional. Pero ¿cuál fue el repertorio represivo de la Unidad Popular? Por un lado, aplicó enseguida la disolución del grupo móvil. O sea, la Unidad Popular dijo, acá no va a haber fuerzas especiales de choque contra las manifestaciones. Bien. Por otro lado, invocó un indulto a la gente que estaba presa del MIR y de la VOP, un indulto que se realizó en diciembre de 1970. Esto nos lleva a reflexionar que el Estado no es un ente inamovible, sino que también hay movilidad dentro del Estado. O sea, se pueden tomar hay rango de acción dentro de los distintos proyectos que utilizan el Estado, si se puede decir de esa forma. Así funciona, digamos, la Unidad Popular si lo vemos como el ámbito represivo. Ahora, lo más interesante del artículo es cómo la Unidad Popular reaccionó frente a la VOP, más en particular. Se puede señalar que al principio de la Unidad Popular se detuvieron a personas de la VOP, se los calificó como delincuentes, se los encarceló, y también se puede señalar de que esto tuvo un cambio radical el 8 de junio de 1971, cuando un comando de la VOP a justicia al exministro del Interior, Edmundo Pérez Sujovic.
Este ajusticiamiento fue en respuesta a la matanza de pobladores en Puerto Montt, y la Unidad Popular reacciona de forma inmediata, decreta zona de emergencia, decreta toque de queda, saca a los militares a la calle, establece un distinto colaboración y rango de acción para buscar a la BOP, y ya era un grupo clandestino en ese entonces, lo que llega a su punto máximo el 13 de junio de 1971, donde las distintas fuerzas represivas cercan una calle una casa de seguridad de la organización, ubicado en Coronel Alvarado. Y finalmente hay enfrentamientos durante toda la noche, muere uno de los protagonistas quizás de este grupo, Ronald Rivera, otro protagonista se suicida y el resto queda herido. Pero más que lo que ocurrió ese día, ¿qué nos importa? Un poco ver digamos, la trascendencia de esto y ver de que la Unidad Popular, para enfrentar a la BOP, utilizó métodos de tortura. Estos son los testimonios de los propios popistas, los testimonios inclusive que hay en los partes judiciales. Yo tuve acceso, digamos, a la carpeta judicial y se señala el uso de tortura, digamos, las consecuencias que generaba, el tema de ir al médico, el tema de lesiones, que se desmaya durante el interrogatorio, todo eso. Se continúa, digamos, con el uso de la cárcel, o sea, se encarcela a los presos, pero esta vez se los manda a distintas galerías, no se lo manda a una galería de presos políticos, sino inclusive a la OPS se la manda a una galería como de locos, de enfermos mentales. Y finalmente hay un tratamiento médico, o sea, un tratamiento mediático y político distinto. O sea, la BOP ya no son extrema izquierda, como era bajo el gobierno de Eduardo Frei, sino en ese entonces eran lumpen, delincuentes, enviados de la CIA, infiltrados, un poco eso. Lo interesante de este ejemplo es que nos permite estudiar la represión en los distintos gobiernos, inclusive en los periodos donde se suponía o se señala que no existió. Que nos lleva a esto a preguntarnos un poco cómo funciona la represión, las distintas formas que puede tomar, las distintas formas que se administra y los elementos nuevos que también va tomando. Yo siempre he señalado que el caso de la BOP es muy interesante estudiar porque después se empieza a repetir en los 90 con los grupos armados cuando son desarticulados, que ya no se los acusa de extrema izquierda como en la dictadura, sino se los acusa de ser delincuentes, lumpen o categorías ya más que tratan de ser objetivas, despolitizadas. De eso versa el artículo, de eso trata, hay hartas fuentes, hay harta cita a prensa, que está interesante, es una buena introducción y se centra en la represión a la BOP. Hay otro estudio, hay otras líneas que pueden contarnos qué fue el grupo, que pueden contarnos, digamos, otras experiencias, testimonios, lo que sea, pero este artículo se centra principalmente en la represión. Eso quizás señalar del grupo, eso señalar del artículo, y claro, se mantiene en el margen de la institucionalidad, y se mantiene un poco en este margen que está en contra de una u otra forma de esta institucionalidad y también recibir el peso que significa estar al margen de eso. Eso más o menos lo que se podría hablar de la presentación de ese artículo. Ahora quizás Pablo que presente su artículo y vamos conversando, comentando algunas cosas. Bueno, un poco raro esto de hablar por este medio. Bueno, el título del artículo que trabajé se llama Represión y Seguridad Interior del Estado durante la Unidad Popular, la persecución al Comando 16 de Julio, Ejército de Liberación Nacional, Santiago, 1972. Bueno, el Comando 16 de Julio, si es que la BOP es un personaje o un sujeto histórico desconocido, yo creo que este comando le hace un poco la competencia, pero un poco para situarlo, este comando es una expresión armada, operativa, del Ejército de Liberación Nacional chileno, con los compañeros que vuelven de Teotoponte y que se sienten de la línea gradualista o pro-UP, el Congreso del Partido Socialista del año 71, de principios del año 71. De esa decisión del Partido Socialista, que después van a ser millones, nace o se constituye este comando que, la verdad, con las fuentes que yo pude pesquisar, que a diferencia del compañero yo no pude tener acceso a
a las carpetas investigativas de las causas, es muy poco lo que se habla o lo que se refiere a este comando en específico. Sí hay referencia a los helenos, y hay también estudios, me parece que el año pasado, antepasado, salió un trabajo eh, sobre los helenos en Chile y la experiencia, pero respecto a este comando no hay una como información o un trabajo como más formal, o que haya un estudio más elaborado. Yo la fuente y lo que trabajé respecto a este comando lo saqué principalmente de la prensa, de las declaraciones y reivindicaciones que hizo el comando después de una serie de acciones que por las cuales son perseguidos, y también por las mismas declaraciones en las sesiones parlamentarias. También se va a hablar de esta figura de los helenos, el movimiento 16 de julio se habla, y que es interesante constatarlo que a diferencia de la voz, tanto por parte de la derecha, la democracia cristiana, no los mencionan ni los caricaturizan como delincuentes, sino que hay un reconocimiento, no sé si, pero sí se caracterizan como elementos de extrema izquierda, lo cual va a ser un punto interesante porque va a ser una forma de presionar también al gobierno de la Unidad Popular para hacerse cargo de esta como desborde de los sectores de la extrema izquierda, que en el fondo van a ser un pretexto para la promulgación de la ley de control de armas y la invocación de la ley de seguridad interior del Estado en muchos casos. Antes sí o sea, que es como parte también de la introducción del artículo y también un poco de la idea del texto, justamente, o sea, del libro, es reunir estas experiencias que se constituyen al margen de la institucionalidad y en diálogo, evidentemente, una dialéctica con esa realidad institucional, no son ajenas a ella, son producto también de esas contradicciones y las enfrentan. Y por eso es interesante dar cuenta de que el Estado, comprenderlo como una construcción histórica y en particular la especificidad durante el periodo de la Unidad Popular, donde hay una opción política del gobierno de la Unidad Popular de montarse sobre la institucionalidad burguesa, de iniciar un proceso de reformas con limitaciones, con intentos un poco más progre, con ciertas acciones que ponen en jaque ciertos elementos de la Constitución, como es la propiedad privada, la seguridad y el orden público, pero que el elemento de fondo, y como un poco en la tesis yo creo que como que nos hace dialogar los tres artículos, es que la Unidad Popular no deja de ser o no deja de tributar de este Estado burgués. No se desmonta, ni se contradice, ni se contrapone, no se constituye en beligerancia contra este. Al contrario, sino que utiliza las mismas herramientas que históricamente utilizó el Estado chileno para mantener, en el fondo, el orden público y el Estado de Derecho, que es un poco lo que plantea la profe Verónica Valdivia, que no es solamente o sea, no es solamente en la dictadura, y eso es un poco el discurso, que es haberlo antes de la dictadura, sino que también fue durante la Unión Popular y también durante otros gobiernos durante el siglo XX. La ley maldita, la ley de defensa de la democracia, defensa de la democracia, son finalmente estas herramientas que utiliza el Estado burgués y que la Unidad Popular no dudó tampoco en utilizarlas para reprimir y perseguir a quienes identifica, tal cual, suena un poco duro, pero tal cual en dictadura, a los enemigos internos, a los que ponen y amenazan el derecho, o sea, el Estado de Derecho y el orden. Y en esa defensa y en estas como limitaciones que tiene esta democracia reformista burguesa que trata de defender la Unidad Popular con esta apuesta bastante híbrida, ambigua, las presiones y las contradicciones que se desarrollan en esa formación de Estado también son nuevas. Es un Estado que, por un lado, un gobierno que en el fondo que está entramado en un Estado burgués con un lineamiento reformista, desarrollando ciertas expropiaciones,
llevando a cabo ciertas, como decía el compañero, ciertas políticas de democratización, como también fue el caso de las Fuerzas Armadas, que tomé un proyecto de democratizar las Fuerzas Armadas y de orden. Y por otro lado, que es el lado de los márgenes, también van a darse otras contradicciones que van a hacer estos grupos, organizaciones y sectores que no solamente desde la militancia, sino que también desde el movimiento popular, van a estar pujando por este desborde ante las limitaciones que tiene este proyecto, como dice en el texto, como con sabor a empanada y vino tinto. Tanto el MIR, la UOP, como el ELN, en diferentes apuestas estratégicas, su como punto de unión es que el enemigo más allá de la UPE o de la derecha es el Estado boliviano. Y creo que es un elemento que diferencia, o que es importante marcarlo, ya que creo que no es tan solo una apuesta por la lucha armada, esta izquierda rupturista que se le llama, sino que se diferencia de este gradualismo, reformismo, en tanto asume una posición de destruir la estructura del Estado burgués, como una perspectiva como más como de un leninismo clásico, asume esa teoría de Estado como una premisa, una base para avanzar. Y evidentemente la Unidad Popular no tuvo mayor intención de avanzar en esa línea. Sí, hay que reconocer estas como tareas democráticas que sí generaron transformaciones importantes, pero hablándolo en términos como más políticos, de la teoría más política, su posicionamiento es una ambigüedad y un elemento súper extraño como en la historia, y que sale un poco como de la lógica de la lucha de clase, como que lo que se ha advertido siempre, jugar dentro de la institucionalidad es perder finalmente. Bueno, pero para ir ya como directo a este grupo, como el relato de este grupo es de este sector de los helenos del Partido Socialista. Después del 71 se van a ir, o sea, van a ir apareciendo en la prensa diferentes asaltos o acciones que tienen características comunes. Son como alrededor de 20 asaltos, son como 25, son 20 o 25 asaltos, dentro de ellos hay una expropiación a un laboratorio, que es interesante cómo se reivindica esa expropiación al laboratorio Abbott, que todavía existe, porque en esa reivindicación que hacen los compañeros cuando expropian el laboratorio, plantean justamente que es una forma de cubrir las necesidades que el gobierno no está cubriendo, y también reivindica a los compañeros presos políticos en el año 72, planteando que hay 260 presos por este gobierno y que también están sufriendo precariedad en términos de la salubridad, cosa que es como atingente al día de hoy. Bueno, y así se van sucediendo van apareciendo diferentes acciones. También hay un asalto a un turco en el cual se roban dólares, que eso va a ser un elemento después que va a permitir el encuadre y la persecución, ya que cuando se hace el allanamiento de una casa se encuentran estos dólares. Y así, bueno, vehículos, armamento y una serie de acciones operativas en las cuales se deja claro, porque en el fondo en la prensa empieza a parecer que eran delitos comunes, pero que tenían ciertas particularidades por la forma de operar. Y eso habla o nos da cuenta de que sí había un desarrollo, un plan operativo, no muy distinto a los otros planes operativos de las otras organizaciones de la izquierda revolucionaria. Y finalmente, o sea, como que es parte como de atrás para adelante, en julio del 72 son detenidos 2 compañeros de esta organización, son allanadas sus casas y empiezan a caer los otros miembros de la organización. Se hace el encuadre y caen alrededor de 20 compañeros, de los cuales 2 quedan libres y los otros pasan por ley de seguridad interior del Estado, se nombra un
un ministro especial para atender ese caso, y terminan cumpliendo condena por ser una amenaza al Estado, una amenaza al orden público, y una amenaza finalmente al Estado de Derecho. Más allá del detalle del comando, quería detenerme en, o sea, la pregunta que me surgía, o que me surge en este trabajo es, ¿por qué son una amenaza? ¿Qué son los elementos que lo constituyen como una amenaza? Y claramente en el accionar, o lo que uno puede pesquisar desde el accionar, que a través de la prensa, no habría una amenaza efectiva, o sea, no hay una instalación de focos guerrilleros, no hay ajusticiamiento de fuerzas enemigas, no hay combate directo, no hay... Pero sí, que ahí también como interesante cómo juega desde la marginalidad, también desde como los subterráneos también de la historia, cómo sí están operando y cómo están reivindicando y caracterizando la realidad. Y me voy a permitir leer declaraciones que me parecen que son re interesantes, que hace el comando, que las reivindica después de, esto en agosto del 72, que en los cuales reivindican las acciones que han realizado durante este año, o sea, durante ese periodo, 71-72, y también da a entender un poco el por qué finalmente son una amenaza para el Estado burgués. Entonces, dice, en primer lugar, porque el mejor aliado del imperialismo en Latinoamérica, el reformismo revisionista, se saca definitivamente la careta. Para los burgueses, para los explotadores, la transacción, las reverencias, los ministerios, los cócteles en la embajada. Para los revolucionarios, la cárcel, la tortura, la mentira. Los reformistas de la revolución con sueldo de gente unen sus voces a la de sus patrones burgueses para condenar a los auténticos revolucionarios. Nunca esperamos otra cosa. El reformismo solo conduce al reformismo. El fascismo no necesita del golpe de Estado. Tiene las puertas abiertas en el reformismo. Se nos acusa de agentes de la CIA, de delincuentes comunes, de bomberos locos, los que como perros de presa saquean a mansalva el dinero de todos los chilenos, para con suculentos sueldos ganar el derecho a pontificar sobre la revolución. Estos son los que hoy pretenden entregar la cabeza de los revolucionarios a su verdadero amo, el Estado burgués, para poder perpetuarse por un tiempito más a través del único camino que realmente saben usar, el entreguismo y la transacción. Algunos canallas de investigaciones han torturado a los compañeros que expropiaron los laboratorios. Bueno, aquí trunca la cita. El reformismo oficialista tortura y encarcela a los revolucionarios amparados en la ley burguesa para esconder su propia incapacidad y tender una cortina de humo sobre la transacción y el entreguismo. Y con esto cierro. Nuestro principal objetivo es la construcción del poder popular en Chile, así como en toda América Latina, porque pensamos que la revolución socialista es continental. Nuestra fuerza no se expresa solamente en nuestra organización, en el número de militantes que seamos. Está en la necesidad del mismo, sentida por millares de chilenos y latinoamericanos, sentida por los militantes de las bases mismas de la UP, sin hablar de las organizaciones hermanas, y que también son reprimidas. Por la unidad de la izquierda revolucionaria, liberación o muerte, ELN. Esa declaración la hacen sus 18 compañeros que están en la cárcel pública, en agosto, el 15 de agosto del 72, como es está publicada en Punto Final. Entonces, evidentemente que el discurso y el planteamiento que se hace es en completa beligerancia con el Estado burgués y con el gobierno de la Unidad Popular. Y lo interesante es algo que es historia ficción, pero que sí son elementos que yo creo que también dan luces de esta especificidad, a diferencia de la voz, es esta ambigüedad que siempre constituyó el Partido Socialista en su quehacer, por esta división. Por ejemplo, la presencia de Coco Paredes, que era este encargado de investigaciones, que es el encargado de una de las investigaciones de una de las expropiaciones, pero al mismo tiempo se le ve en uno de los seguimientos en el mismo auto que Fernando Washington González Calquín, auto que había sido robado, después de que se habían internado unos paquetes que nunca se supieron muy bien qué eran, que no pasaron por ningún como fiscalización en el aeropuerto, y que es condenado por la derecha como una internación de armas.
Entonces, esa misma persona que está en la institucionalidad dialogando con este militante de esta organización, creo que también habla de ese diálogo y esa ambigüedad, principalmente del Partido Socialista, que hay muy poco estudio sobre el Partido Socialista, que sí tuvo una línea rupturista, que sí tuvo una salida revolucionaria, y que termina siendo perseguido por el gobierno de la Unidad Popular, este sector de los helenos, y nos permite también ir concluyendo que una de las piedras, en este caso, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Control de Armas como una continuidad en el Estado burgués chileno, en el contexto de la Unidad Popular, son dos elementos claves que frustran el desarrollo de una posible revolución en términos socialistas o comunistas o de otro carácter más de avanzada, y también pavimentan el golpe de Estado, ya que son también las leyes que permiten realizar todas las confiscaciones, los allanamientos previos al 11 de septiembre. Sin ánimo de acusar ni hacer como una evaluación golpista de la Unidad Popular, que no es el caso, tampoco representa mi opinión, sí es dar cuenta, y esto para llevarlo al Chile actual, las dificultades o el peligro que tiene el diálogo con la institucionalidad. La tentación que tiene jugar en el margen de la institucionalidad con una pata adentro, por ejemplo, que lo podemos ver en este proceso de revuelta, donde siempre va a haber una tensión, una tendencia a arrastrar a los márgenes hacia el centro, ya sea para cooptarlo en una idea social demócrata, en una idea progresista, o en una perspectiva derechamente represiva, que es el exterminio de los márgenes. O sea, lo que conflictúa al Estado son los márgenes, son las alternativas, y mirándolo desde los márgenes hacia adentro, nuestra incapacidad ha sido que, creo, opinión, no es parte de las conclusiones, que desde la izquierda revolucionaria, al menos evaluando desde la Unidad Popular hasta hoy, siendo súper Barça, se ha circundado esta marginalidad con proyectos re interesantes, con apuestas súper interesantes, con diversos posicionamientos políticos, transitando del anarquismo al marxismo-leninismo, pasando por otras expresiones, pero que finalmente no han logrado avanzar en una propuesta estratégica que tiene que ver con, en mi opinión, con el poder popular, que implica necesariamente la destrucción del Estado burgués. No hay posibilidad de diálogo salvo elementos o pasos que avancen en esta tarea de la destrucción del Estado. Cualquier diálogo que sea conciliador con la reproducción y con la mantención, finalmente termina por la cooptación, la represión y el exterminio. Es lo que está pasando hoy día también. Eso como para cerrar. Quería así agradecer a un compañero que no conozco, que se llama Santiago, que también es, no sé si salió ya del Twitter, pero que sí hablamos, chateamos, para reconocerle porque él me ayudó harto, él estudia sobre la historia de la hormiga, me ayudó harto pues, para orientar la investigación, porque hay un caso específico en la hormiga donde aparecen estos militantes del comando, y él me ayudó harto, así que también es importante reconocerle esa solidaridad entre colegas y compañeros para poder ir desarrollando estas investigaciones que, yo creo que eso lo compartimos con la editorial, no tienen otro fin que sacar aprendizaje para este presente y avanzar en las tareas que quedaron truncadas. Eso. También súper bien, Pablo, súper bien. Señalar lo que mencionábamos al principio, lo que mencionabas tú también, que hay un texto que falta, digamos. Hay una compañera que no pudo estar acá, que es la Vivian Valenzuela. El título de su artículo es La recepción de la política militar del movimiento de izquierda revolucionario chileno en el movimiento campesino revolucionario, 1969-1973, que es un poco las tensiones que hay entre el MIR y como las teorías del MIR, el proyecto, si se puede bajar o no en el movimiento campesino. Eso como señalar por un lado. Y ahora yo creo que lo más interesante, lo más
más importante, quizás que nos interesa más y que puede ser más importante, digamos, traer esto a las preguntas, traer esto al presente y traer esto también, si hay preguntas, la quieren ir escribiendo abajo, podemos ir acá conversando, pensando, podemos acá ir tirando ideas, no solamente siempre la idea nunca ha sido mirar un pasado estático, sino ver un presente, ver cómo esto nos sirve en el presente y en el futuro. Así que dejamos el espacio, si abajo quieren ir, van saliendo preguntas, si no, empezamos nosotros. Yo tengo un par de preguntas para ti, pero veamos si sale algo abajo. A ver. ¿Ven los comentarios, Pablo, no? Sí, es lo único que veo. ¿Hay alguna pregunta, duda, opinión o tema a reflexionar? Voy a comenzar yo para empezar, y mientras pueden seguir escribiendo, no hay problema. Me gustaría preguntarte, Pablo, sobre las expresiones del ELN, lo que estudiaste, lo que viste, ¿qué crees que nos puede servir para hoy, digamos? ¿Qué crees por qué ver esto? ¿Qué aprendizaje puede haber? ¿Qué puede ocurrir? Sí, creo que ahí piden si podemos comentar brevemente el capítulo de la compañera. Bueno, lo podemos hacer, no sé, si tú tenés más fresco el capítulo, yo lo leí cuando editamos y publicamos, no me sentiría en condiciones de hacer eso. Yo lo busco, finalmente, la tesis de la compañera era que el MIR tiene una visión respecto a los campesinos, un programa de formar ciertas como expresiones armadas que los campesinos de una u otra forma rechazaban. No era tan fácil, no fue tan fácil y nunca ocurrió. Eso quizás como ya contando el resumen. Igual, claro, es un poco Barça contar el artículo sin, por decir una palabra, es un poco complejo contar el artículo sin que esté ella presente y ya que ella maneja mucho más la invitación es a leerlo, la invitación es, ella ha escrito harto, por ahí vamos a publicar después el nombre, está, y ella ya tiene harto artículo en internet que se puede buscar, pero a quien le interesa el tema campesino, a quien le interesa el tema, la teoría política bajada al mundo campesino chileno, es un buen artículo. Si podéis responder, Pablo, lo que te comenté, ya hay un par de preguntas más, pero partamos por eso. Yo lo único que agregar al texto de la compañera, que me acuerdo que lo conversamos también, era que ella cuestionaba o ponía como en análisis este concepto de la recepción de la política militar del MIR en los campesinos. En el fondo como desmitificando esta idea como pasiva del campesinado, como un receptáculo de una política militar, como un ejecutor meramente, sino que ella lo que también plantea es cómo desde los sectores campesinos, yo creo que es extendible a toda la militantes o simpatizantes que adscribieron como al proyecto del MIR, considerar su historicidad y también su capacidad creativa y su experiencia en particular, no como reproductores mecánicos de una política, sino de la apropiación y la ejecución desde su subjetividad y especificidad. Eso lo recuerdo y creo que es muy interesante como también perspectiva analítica a la hora de analizar estos movimientos que tienen una militancia, una expresión en el movimiento social, como jamás leerlo como reproductor. Respecto a la pregunta que tú me hacías, sería un poco también patúo hablar como arrogarme un análisis del ELN chileno, porque no fue el foco del estudio, pero sí por lo menos de la experiencia y de los relatos que hay y de un poco como del contexto histórico y de la experiencia del Comando 16 de Julio, creo que aprendizaje, elementos que pueden servir o por qué estudiar estas organizaciones, tiene que ver, yo creo que uno, con ciertas continuidades respecto a la construcción del Estado, como un ente que garantiza el Estado de Derecho y que no duda en la represión, no duda en la alianza o el blindaje corporativo de la clase dominante frente a la amenaza que se expresan desde los márgenes.
Y ahí creo que el MIR, la BOP, el ELN y las expresiones también no militantes que pusieron en jaque o que empujaron hacia esta idea de un desborde desde abajo, o pujaron por el poder popular como una experiencia concreta, sí evidentemente fueron una amenaza y evidentemente también lo somos hoy día. Una amenaza real, con mayor capacidad, que hemos contrato de fuerza sumamente, o para no evaluarlo, un contrato de fuerza complejo. Y también creo que otro elemento tiene que ver con un poco lo que tú planteabas de esta definición por la lucha armada. Que tiene que ver mucho, yo creo, también con esta lógica más insurreccionalista del ELN a nivel como latinoamericano, que desarrolla, y quizás ahí te devuelvo la pregunta como la experiencia de la BOP, que tiene un trabajo, en fondo, insurreccionalista, que tiene una apuesta por la lucha armada, que pretende golpear la estructura del Estado burgués, pero que en la experiencia concreta y en la realidad material y subjetiva no logra acumular fuerza, no logra desarrollar una movilización popular, una experiencia concreta de poder popular que ponga en jaque, que ponga en cuestión, no desde la teoría, no desde el discurso del panfleto, sino desde la experiencia histórica, y constituir así efectivamente un doble poder, y finalmente apelar a la destrucción del Estado. En el fondo va un poco todo este proceso de abastecimiento, de expropiaciones, de aseguramiento que desarrolla el ELN. Un dato que es curioso, cuando lo allanan, encuentran un mapa de la casa de Tomás Moro, de Allende, y también se le interpela de que querían asesinar como Allende. Y ellos el argumento que hacen es que no, que era en caso de tener como un plano para poder defender como este garante institucional. No sé, lo pongo como un dato nomás, curioso. Pero vemos que todo recopilación material de armamento, de insumos para la insurrección en una lógica guerrillera, esta lógica de los movimientos de liberación nacional, no logra expresarse ni en respuesta al fascismo o al golpismo, ni en contra del Estado burgués, ni logra dar respuesta a las fuerzas de orden, ni menos a las fuerzas armadas. Entonces, yo creo que un poco para repensar no la opción por la lucha armada, o sea, yo creo que es una condición inevadible de la lucha revolucionaria, pero es cómo se combina el proceso de ir acumulando una fuerza social revolucionaria, ir acumulando o ir desarrollando un pueblo organizado que sea capaz de defenderse, es decir, un pueblo armado, combinar eso con las otras dimensiones que tiene la vida social, pensándolo que ahora yo creo que cabe de cajón, en la satisfacción de ciertas necesidades básicas, el abastecimiento, la salud, los procesos educativos, el desarrollo de la cultura, que durante la UP, claro, hay estos embriones de poder popular, los comandos comunales, los cordones industriales, las tomas, la experiencia en fundos, en campamentos, pero referido específicamente al ELN, creo que eso es como un punto a considerar. ¿Hasta qué punto el foquismo, en un contexto como el de la Unidad Popular, y planteamos preguntárselo hoy día, o esta lógica de la guerrilla urbana, nos permite avanzar en esa tarea que yo creo que es la que se comulga, que es la destrucción del Estado burgués y la transformación de la sociedad? Insisto, no desechando la alternativa armada, pero sí cómo se combinan con otros procesos que creo que en este caso el ELN, al menos en Chile, otro caso es experiencia en Latinoamérica, quedó cojo finalmente, o no sé, ahí tendría que estudiar el ELN. Y eso te lo como contrapregunto en términos de la voz, como en términos de las perspectivas estratégicas de la voz, en su lógica, como proyecto revolucionario. ¿Cómo lo evalúas tú, sabiendo que tú has estudiado y manejáis el tema
de la BOP más en profundidad, más allá del aspecto represivo. Yo voy a dar unas Claro, o preguntas. sea, no, no, lo que refiere es como un poco la estrategia, digamos, claro, la crítica que siempre se hace es de que la BOP tenía un carácter quizás más foquista o de guerrilla urbana, como de acción casi individual o como un poco desacoplada del movimiento popular, pero lo cierto es que uno ya cuando investiga, cuando busca respecto a la BOP, ve que hay experiencias de organización de base, como se puede llamar, ve que hay experiencia, digamos, en tomas de terreno, la toma de fondo de Chicago, una experiencia bien interesante, muy poco estudiada, que la BOP participó, que la BOP planificó, que la BOP estuvo ahí, que es una experiencia, digamos, comunitaria, campesina, horizontal, con muchos temas, digamos, de comunidad, muchos temas, digamos, de ecología, inclusive, bien avanzados para la época, bien horizontales, bien asamblearios, que sorprenden, digamos, que sorprenden eso por un lado, y la participación también de la BOP, digamos, en la toma de Nueva La Habana. También es bien importante eso, que estaba bien presente el MIR, pero una historia desconocida es la presencia de la BOP ahí también. O sea, hay una apuesta por la lucha armada clara, hay una apuesta por los asaltos a bancos, hay una apuesta por la ejecución, digamos, de ciertos sujetos, pero también hay una apuesta, entiende que eso no va solo, entiendo que esto va articulado a un movimiento social que va por no solamente en el margen de la institucionalidad, sino a veces completamente en contra. Y ahora, empezando a ver como las preguntas que están haciendo, Violeta, o no, miento, Vixleta, o como se lea, comenta qué repertorio represivo de los que abordan en el artículo han visto utilizados ahora en el estallido. Yo, un poco para darle ahí interactividad a esto, yo lo que problemas técnicos de transmisión, no sabemos bien qué, se cortó, pero vamos a seguir para responder las preguntas y para seguir conversando, si quedan algún par de temas que hablar. Cosas de internet. Continuemos, había un par de preguntas más que yo había escrito, lástima que no tengo no tengo de quién las dijo, no sé si querías decir algo sobre los repertorios represivos usados en el periodo que estudiamos con la actualidad. No, o sea, creo que hay dos elementos que se persisten y que son como interesantes también considerar. Uno es lo que decías tú, la criminalización, es decir, la apolitización del desarrollo de la movilización popular, del movimiento revolucionario, del movimiento social, en todas sus expresiones. La criminalización como el punto de inicio para la desestructuración y también la división al interior del movimiento popular. Lo pienso sobre todo en la utilización del repertorio desde el movimiento popular de la violencia política, cómo esta lógica del criminal o del delincuente asociado al uso de la violencia legítima revolucionaria genera divisiones y va mermando también la unidad, en tanto se asocia a la figura del delincuente o al lumpen, que es una estrategia clásica del Estado, no solo contrainsurgente, sino del Estado burgués, hasta división, cooptación y criminalización. Y lo otro, que es como yo creo que es interesante retomarlo, que yo creo que, por la síntesis que hace la profe Verónica Valdía, me parece que es la militarización y judicialización del conflicto social y de la lucha de clase. Es decir, Chile no se ha resuelto en las contradicciones de clase en una ofensiva popular, ni en enfrentamiento, ni en un equilibrio estratégico de fuerza. La mecánica del Estado burgués ha sido utilizar estos mecanismos jurídicos amparados por los milicos para judicializar y la toma de control por los estados de excepción por parte de los milicos. Que eso creo que es una constante que pasó ahora, pasó para el 2010 con el terremoto, que es esta declaración de estado de emergencia. Es una herramienta que es, yo creo que una de las no sé, elementos jurídicos que ha permitido, eso con la ley de control de armas, que ha permitido reprimir y doblegar en algunos aspectos expresiones insurgentes
durante dictadura, post-dictadura y hoy día. Eso como Señalar también como repertorio represivo que a raíz de la situación de la BOP, de la situación del OLN, la democracia cristiana impulsa la ley de control de armas. Y la ley de control de armas se aprueba en el año 72 y bajo esa misma ley es que están presos la mayoría de los chicos hoy día por porte, lanzamiento de molotov, todo eso, viene de ahí. O sea, la historia nos pega de frente en estos casos. O sea, esa ley está redactada en este contexto. Han pasado miles de cambios, han habido modificaciones y todo, pero la matriz del desarme, la matriz de la sensación de que del enemigo interno que esté desarmado y de que tiene que ser con altas penas y tratar de eliminar cualquier posibilidad de lucha armada desde la práctica, desde la herramienta del arma, viene desde estos márgenes de la institucionalidad hasta los márgenes actuales, que es la revuelta, digamos, lo que estábamos viviendo hace poco, antes de este nuevo estado de emergencia, ahora a raíz de una pandemia, desde otra óptica, pero hay también el Estado sabe reaccionar de una sola forma, quizás como un poco eso. Hay una pregunta que hace Nicolás Romero Moreno, que está bien buena, que la hizo antes y la vuelvo a hacer acá. Pablo, si quieres, digamos, ahí como ayudar con alguna visión o opinión, que es respecto al trauma de las generaciones de quienes vivieron esto. Particularmente es la represión en un gobierno de izquierda, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo se trabaja, digamos, eso? ¿Cómo se ve una generación completa? ¿Qué te aflora? Sí, ¿Qué yo lo piensas? veo como de las diferentes memorias que, como antes de pasar al trauma, como de las diferentes memorias que históricamente se han construido respecto al periodo de la Unidad Popular. Desde una visión idealizada como del gobierno popular, como del triunfo del pueblo, la llegada al gobierno del pueblo, como también una experiencia y una memoria desde la derrota. Y después, en el fondo, esta memoria de esta izquierda rupturista, esta izquierda revolucionaria, que es la que nosotros trabajamos en el libro. Y creo que el trauma son distintos traumas, o sea, pensando en el golpe. El golpe para un sector con esta visión idealizada, como el golpe para esta izquierda revolucionaria. Pensándolo en las continuidades que tiene desde la izquierda revolucionaria, estoy hablando ahora específicamente del MIR, porque el ELN no desconozco su trayectoria después de estas detenciones. Después del golpe hay una continuidad en la política revolucionaria, hay una continuidad en la apuesta por un proyecto revolucionario, haciendo esta continuidad de un Estado burgués reformista a un Estado, un golpe gorila parado por el imperialismo, pero que no tiene los mismos intereses del gran capital. Y trasladando esas memorias, bueno, todo el trauma respecto a la represión, que yo creo que un poco a tu punto, que esa es la pregunta, tanto en la Unidad Popular, que yo creo que es una memoria bien invisibilizada. Yo creo que es un tema que cuesta hablar porque evidentemente hay muchas sensibilidades puestas ahí. Creo que es una de las apuestas del libro, también creo que una línea investigativa interesante. Y la otra es la experiencia del trauma, que es la doble derrota finalmente durante la dictadura militar, que tiene que ver realmente con el exterminio, o sea, con el flagelo de los cuerpos, el intento de fracturar un proyecto, una memoria, una vida, y que también tiene una tercera derrota, que es con el plebiscito, que yo creo que ella está como el no sé, el camino o como la herencia de una izquierda revolucionaria durante la Unidad Popular, que continúa durante la dictadura, que resiste en los 80, que es derrotada o es, en el fondo, superada por la socialdemocracia, por el reformismo, y que hoy día, que en los 90 adquiere otras formas, se reinventa, sigue en la lucha, es importante destacarlo, y que hoy día nosotros yo creo que también somos herederos en gran parte de esas generaciones, de esa memoria, de esa historia. Yo creo que herederos y herederas con muy poco trabajo sobre esa memoria, pero sí emocionalmente y sí en términos como más de guata,
sí hay un vínculo muy latente con ese proyecto que no ha logrado hacerse carne, o más bien con esa vida frente a un Estado represor, y un Estado, sobre todo el chileno, que es brutalmente represivo, y un Estado brutalmente neoliberal también, entonces tiene esos grados de violencia de ese tamaño. Entonces, ¿cómo se trabajan los traumas? Yo creo que la respuesta es más que desde la historia, de la investigación, yo creo que tiene que ver desde una cosa valórica. En primer lugar, es dar espacio, abrir espacios de escucha a esas memorias que no tienen cabida. Por ejemplo, el temor que existía a reivindicarse como revolución de los 90. Hoy día también pasa, por ejemplo, con muchos compañeros y compañeras presos políticos, que les da miedo también reivindicarse como tales, porque es una experiencia nueva, porque hay toda una maquinaria estatal encima. Entonces creo que tiene que ver también parte de ese trauma con abrir espacios de escucha para legitimar esa memoria rebelde, esa memoria de la resistencia, con evidentemente una perspectiva histórica, situarla históricamente. No están presos ni presas, ni estuvieron presas ni presos, porque sí, está enmarcado en un contexto histórico, y creo que parte del trauma también tiene que ver con eso. Como salir de la lógica de la victimización, sin caer por ello tampoco en el otro extremo, que sería la idealización, esta idea como heroica, sino que en la justa medida de que se está inserto en un periodo de la lucha de clase, se está inserto en un momento de revuelta, y que eso tiene, o eso permite caracterizar esa situación. Y lo otro, junto con abrir esos espacios, también analizar, estudiar, creo que también es súper complejo, difícil, pero necesario para aprender. Y lo otro tiene que ver con la compañía, con reincorporar también esas memorias dolidas, esas heridas, abrirle espacio también a esas heridas abiertas. Esas heridas que todavía siguen sangrando y que muchas veces son marginadas, porque son sangrantes, no son productivas, no son proactivas, no son militantes. Creo que hay mucho también que aprender de esas sensibilidades, de estas como heridas abiertas que desde los márgenes, y también en un contexto patriarcal, no tienen mucha cabida. Y eso también creo que tiene que ver con no idealizar tampoco la lucha revolucionaria. Asumir esa fragilidad también como del sujeto. Y creo que pensando en el tema muy grande con ese trauma. Yo también quisiera aportar el tema de la generación, del trauma, de esta experiencia de los seres humanos, las compañeras, los compañeros que vivieron esto. En particular, que como he estudiado el tema de la VOP, me costó mucho llegar a alguna gente, me costó mucho llegar a sus protagonistas que en un comienzo, la primera vez que vi, parecían fantasmas, no existían, nadie los conocía, no estaban en ningún lado, pero después, ya buscando, estaban ahí los compañeros que vivieron eso, las compañeras que vivieron esa experiencia, esa represión, todas esas visiones, estaban ahí. El tema es que, claro, con toda la criminalización que vivieron desde la propia izquierda, muchas veces, no era tan fácil ir y decir, yo soy militante de la VOP, quiero contar mi testimonio. No fue fácil decirlo en los 70, no fue fácil en los 80, 90, en toda la época, digamos. Ahora recién, ya pasando varios años, hay compañeras, particularmente compañeros que han decidido abrir un poco, contar ciertas cosas, contar qué pasó, un poco saliendo de la lógica del chantaje, es decir, si cuento en la represión durante la Unidad Popular, voy a terminar aportando al fascismo, aportando a la crítica a la izquierda, llevándolo bien en temas simples. O sea, quizás este libro no podía haber salido en los 80, por decir una forma, o a finales de los 70. Eso también nos lleva a dos temas. Por un tema, cierta distancia, pero también por un tema, la necesidad de contar, la necesidad de decir. Yo trabajé un libro con una compañera que creo que está por acá desde Noruega mirando, con Carlota, que es su testimonio, es el testimonio de ella en la voz, que es, como todo testimonio, está rodeado de subjetividades, que esa es la gracia, rodeado de sentimientos, sensaciones, y un poco trabajar ese trauma, trabajar
el negar el trauma, porque cuando se lo acepta, es aceptar una derrota, es aceptar que pueden haber derrotas momentáneas, pueden haber derrotas tácticas, derrotas de estrategia incluso, pero el decidir seguir luchando, ya eso es una victoria. Yo lo veo así como así lo siento, así lo he vivido con compañeros más viejos, con compañeras de más edad, y creo que, claro, es un buen tema porque no solamente para ver cómo enfrentamos una generación traumada antes, sino hacernos las mismas preguntas hoy día. O sea, tenemos 400 casos de trauma ocular y somos una generación entera que estamos viviendo una forma de represión que puede ser nueva o antigua, pero que estamos viviendo un escenario represivo que nos va a afectar, que nos puede estar afectando ahora mismo, que puede ser el hecho de no testimoniar, el hecho de guardar silencio, lo que tú comentabas, digamos, de ciertos presos. Es importante también hacer una pregunta para atrás, pero hacerla en el presente. Y comentarte una pregunta que hicieron, que estaba bien interesante y va a ser polémica, así que estaría buena conversarla, que es respecto a la institucionalidad, el margen de la institucionalidad, que es como los temas que tocamos, cómo lo trabajamos con el apruebo, en la lógica de la Constitución, el plebiscito, todo eso. ¿Cómo entendemos, digamos, quizá esto? Pablo, ahí te dejo la palabra. Gracias por el melón que me tiraste. Después voy yo. O sea, a ver, creo que hay que como situarlo históricamente y también caracterizarlo en su contexto histórico. El apruebo y la salida constituyente que se plantea desde el Pacto por la Paz y el oportunismo de la clase política en su conjunto, es una salida que si bien está entramada en las demandas que se ven en la calle, que es una nueva constitución, un nuevo orden, una nueva carta fundamental, que está muy asociado también a demandas históricas, como por los derechos populares que han sido mercantilizados, etc. Yo creo que no se puede negar ni desconocer su origen, su matriz, por lo tanto su intencionalidad política. Y creo que ahí la Unidad Popular es una cantera para sacar aprendizaje, sobre todo por las tensiones que se vivieron en la izquierda en su conjunto, apelando al amplio como espectro de la izquierda durante ese periodo. Creo que el apruebo como una opinión, más allá de ser un llamado, no creo que en el momento ni lugar para hacer algo así, creo que sí es interesante como comprenderlo desde ahí. No es una demanda, o sea, no es un proceso instalado desde y por un movimiento popular, ni la clase explotada, ni la gente que estuvo marchando movilizándose durante estos 5 meses, 6 meses, no sé cuánto, ni mucho tiempo hacia atrás. O sea, las contradicciones y la lucha de clases no empezó el 18 de octubre. Y el manejo que ha hecho la clase política respecto a las demandas históricas, yo creo que no puede como mirarse de manera distante de lo que es esta salida del apruebo. Yo creo que más allá de una opinión sobre el apruebo, que es darle tribuna a una salida institucional, que a mi parecer creo que es algo que va a pasar y que yo tengo mi como proyecciones o mis especulaciones al respecto, y tampoco me conflictúa mucho el que pase o no, el que se vote a prueba, que gane o no. Creo que lo importante está en el otro lado, que está justamente en los márgenes, que está en la consolidación del movimiento popular, en cómo se ha avanzado en grados de organización, organicidad, protesta y propuesta en las asambleas territoriales, en los colectivos, en las afinidades, cómo también se han ido, y que son otros tiempos, es evidente, son tiempos lentos, son otras también como formas de comprender la discusión política y la vida también como en sociedad, pero yo pondría el foco ahí, eso es lo que me interesa a mí.
es un poco como como un poco si en 20 años más hiciésemos un trabajo sobre esto, me interesaría trabajar los márgenes de la institucionalidad y lo que ocurría porque el germen que estuvo en las asambleas territoriales, en los grupos de afinidad, los grupos de choque en la primera línea, que también creo que es algo que amerita una historización y no caer en la caricaturización, porque también es importante dar cuenta de las debilidades, de las falencias y de los elementos que hay que avanzar para dar como pelea frente a un enemigo que es un monstruo, o sea, que es enorme y que tiene, ya lo vemos en sus expresiones socialdemócratas, pequeña burguesa, imperialista, tiene estos recursos en el fondo para reprimir al mismo enemigo de siempre. Entonces creo que más allá del apruebo o el rechazo, que creo que igual está bueno, también en tanto se han sacado ciertas caretas, sobre todo de los sectores de la derecha, y ha también removido ciertas discusiones, lo vería, creo que me parece interesante desde ahí, de la discusión que se pueda dar a nivel de la organización popular, que sirva para que esta como coyuntura sirva para la discusión, pero que las conclusiones y la síntesis no sean absorbidas por la coyuntura, sino que nos permitan ir avanzando en la organización popular como fuente única de soberanía, de autodeterminación y de poder. Y algo que salía de las diferencias y similitudes de lo represivo, creo que, bueno, creo que fue tocado y lo trasladaría al día de hoy también. O sea, no sé por qué cómo pensar en el apruebo, como esta salida constitucional, como un mecanismo de autoflagelo, autodestrucción de la clase dominante. O sea, eh, creo que es un sinsentido en términos como históricos, ¿no? Jamás la clase dominante va a ceder sus cuotas de acumulación, porque de eso vive, eso lo constituye como clase dominante. Para eso para eso se hacen del Estado como un botín para poder garantizar su posición de clase. Entonces creo que el apruebo como salida institucional me parece que no tiene un asidero histórico como en una perspectiva revolucionaria, en otras perspectivas sí, puede ser, y el foco creo que está en la organización asamblearia territorial, con la cantidad de falencias y de bueno, elementos que hay que seguir trabajando. Creo que ahí está un poco el foco. Eso. Yo quizás comentar, aportar, digamos, esa pregunta que se hace y ahora se reitera, digamos, respecto a la prueba, a la salida constitucional, o sea, concuerdo con lo que tú dices, o sea, hay que situar históricamente de dónde viene esto y el plebiscito viene desde el Pacto por la Paz, forjado por los distintos sectores de la clase dominante y que es un pacto por la paz que tiene distintas herramientas, o sea, es un pacto por la paz que tenía por un lado los milicos en la calle, los milicos en la infraestructura crítica, la ley anticapucha, la ley antibarricada, eso por una parte, y por otro lado también tenía cierta reforma y por otro lado el plebiscito. O sea, son dos caras, como se dice, de la misma moneda, son distintas herramientas, distintos métodos de lo mismo. O sea, para mí el plebiscito es una forma de salvar este sistema, es la salida institucional y no la salida revolucionaria. Claro, como tú dices, ahí tenemos que ver si en verdad estábamos luchando por mejorar la institución o por la revolución, o por hacer la revolución o tener práctica revolucionaria, ya si lo llamo de otra forma. Eh, claro, concuerdo plenamente con lo que decís de que el foco que nosotros ponemos al menos es en el margen de la institucionalidad. El tema es las dudas que quedan es cuánta gente en verdad está en el margen porque el sistema los empuja o cuánta gente está en el margen para salirse y un poco construir un nuevo mundo posible. Desde esa perspectiva, claro, el apruebo es aprobar una salida a este sistema que es, es algo que puede pasar, que se puede pensar, perfecto, gana esto, va a pasar esto, pero en cambio el buscar una salida revolucionaria es algo que es inimaginable, no sabemos qué hay, no sabemos cómo va a ser, podemos estar experimentando muchas veces, mirando para atrás, mirando otros países, otro ejemplo,
pero claro, dentro de este sistema nos permite soñar lo que ellos nos dan. Así que de esa forma, algunos creemos que tenemos que soñar otras cosas y pensar otros horizontes, aun cuando sean más difíciles, cuando sean más complejos, cuando no sean tan fáciles, no sean así. Eso quizás señalar, igual hemos hablado harto, hemos hablado un buen tiempo, está extraño este experimento, pero está bueno, vamos a guardar la transmisión como hay harta gente pidió, ahí voy a tratar de ver cómo se puede hacer porque no soy muy erudito en estos temas, Ahí si alguien ninguno. cacha que le abre a ver cómo Eh, se hace. claro, después ahí me enseñan a eso. Y quizás señalar, Pablo, si quieres decir algunas Sí, últimas yo quería últimas palabras de la quería atender una transmisión. pregunta que hace Amanda Bollman sobre si consideran la salida constituyente como un freno de la revuelta popular. Y creo que es un poco para hacer síntesis de lo que tú estabas diciendo recién. Yo creo que en el fondo, como el giro, el giro en la óptica que hay que hacer es que la revuelta popular no es un fin en sí mismo. Es decir, frenar la revuelta por frenarla, es decir, por dejar de enfrentarnos en la calle, por desmovilizar, creo que no es como el foco donde hay que poner el análisis hoy día, sino es pensar hacia dónde se conduce, no conducción en cuanto a vanguardia organizada, sino la direccionalidad que asume esta revuelta como experiencia histórica, como una experiencia de construcción. Pensando la revuelta como la diversidad, por ejemplo, de experiencias de poder popular que se están desarrollando en las asambleas territoriales, parciales, con evidentemente precariedades, sin ninguna capacidad de resistir un embate de fuerza enemiga, pero sí para toda una generación es una experiencia de autogestión, de pensarse como comunidad, de pensar en una autodeterminación distinta a la del Estado-Nación chileno, el valor que han adquirido los territorios como espacio no solo de residencia, sino como un campo de operaciones, como un campo que se defiende, como un lugar en el cual uno se identifica. Entonces la salida constituyente creo que más allá que ponga freno no a la revuelta popular, creo que pone freno a la perspectiva revolucionaria. Y ese creo que es, o sea, más que pone freno no, abre una válvula a la presión social que está y política que se está viviendo, y que es una válvula de presión que la han abierto siempre, y que si no funciona, viene la repe más dura. Entonces, creo que va por ahí. La Constitución para mí es una expresión, una correlación de fuerza. O sea, la Constitución le impone que tiene la mayor correlación de fuerza, una fuerza hegemónica. Eh, así que, como una caracterización bien como genérica. Y creo que hoy día la clase dominante va a seguir, o sea, en este estado como del arte o del contexto, la correlación de fuerza en términos institucionales, legales, materiales, armados, institucionales, está del lado de ellos. Nosotros tenemos otros elementos que son finalmente lo que nunca se ha destruido y que es lo que mantiene vigente esta esperanza, este sueño, este margen. Yo lo nombro como poder popular. También pensándolo campo abierto, una posibilidad. ¿Qué es el poder popular? Tarea para la casa, tarea para la asamblea, eso es lo que hay que, yo creo, como construir. Pero sí, creo que el poder popular lo que tiene como clave es que es poder hacer una posibilidad que no cabe dentro de los márgenes institucionales del Estado burgués. Al contrario, entra en beligerancia absoluta con todo modo de organización, funcionamiento, institucionalidad de este Estado. Por lo tanto, no hay diálogo con él. No, solamente, no sé, en términos, habría que ver también la historia, no sé, en El Salvador, cómo se avanzaron con, no sé, las demandas democráticas que permiten, evidentemente, una mejor condición de vida. No por eso, o sea, eso creo que es parte del proceso de ir consiguiendo y recuperando los derechos populares. Pero si no está en el horizonte esa transformación o esa destrucción del Estado, y ahí, por ejemplo, la necesidad de un ELN en algún momento,
un ejército, es el enfrentamiento armado inevitable. Entonces creo que esos procesos de una maduración que exceden a la revuelta como un fin en sí mismo, sino la revuelta como un momento de la lucha de clases que permite y abre posibilidades tanto para nosotros y nosotras como para el Estado burgués de reinventarse. Y como para cerrar como las palabras, no, como invitar a seguir haciendo como este tipo de reflexiones, muy agradecido de la cantidad de gente que está participando. Lamentablemente es un diálogo con el Felipe, no sé si hay otra forma, y también evidentemente llamarnos a no perder la perspectiva de la organización, de la protesta, no olvidar a nuestros compañeros y compañeras que están hoy día privados de libertad, que están siendo torturados, que están siendo víctimas de vejámenes por parte de Gendarmería. Creo que es momento también de la solidaridad transformarla en verdaderamente un arma, en particular en un contexto de pandemia, donde creo que es un escenario que no hace más que ratificar la necesidad de la organización territorial y popular al margen del Estado que vemos sin duda alguna como privilegia el capital por sobre la vida, sobre la vida de la clase trabajadora. Así que eso, saludar a Tempestades, a que vean su catálogo, no sé si van a salir más copias del libro, para que también la gente que quiera adquirirlo y leerlo, y eso, agradecernos. Súper bien, llegaron más copias justo antes de todo esto, así que por acá están, se pueden conseguir, es cosa de hablar, ahí vamos a coordinar cómo funcionar, están las copias del libro para quienes están llegando, se lee al revés, pero bueno, en los márgenes de la institucionalidad, y bueno, agradecer a Pablo por la presencia, las palabras, la claridad, la lucidez de mucho análisis, agradecer también a la gente que ha mirado esto, que ha asistido, que ha preguntado, disculparnos que no pudimos responder todas las preguntas, pero tratamos de ser lo más general, digamos, a la hora del análisis. Y nada, llamar también, gracias, digamos, por poder acompañarlos de una u otra forma, si algunos están en cuarentena o están en sus casas también, hay que tratar de usar estos medios, pero no perder el norte un poco, la idea siempre es vernos cara a cara, la idea siempre es encontrarnos, por eso siempre los lanzamientos, por eso siempre las conversaciones que se hagan en todos lados, y también estar siempre atento y crítico, digamos, a cuántas medidas son de sanidad y cuánto hay de control social, que es la duda que están teniendo varios compañeros en varios lados del mundo. Un poco permanecer atento a eso, a estar ahí siempre pensando eso, y cuidarse al mismo tiempo, porque viviremos y volveremos. Volveremos y seremos millones. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias y seremos millones. Muchas gracias por participar, por estar. Nos vemos, vamos a tratar de hacer otro lanzamiento por acá. Vamos a estar avisando como ya lo hicimos. Eso. Muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao. Ya. Adiós. Saludos a todos los que vieron desde afuera, desde Noruega, Uruguay, Buenos Aires. Chao. Que estén bien. Nos vemos. Cuídense.